Si puedes acompañarme, Isaías capítulo 1. Es ahí donde vamos a empezar esta noche. Y vamos a ver otros pasajes, muchos pasajes que no hemos podido ver en la clase en la mañana sobre este principio. Y son algunas palabras duras que Dios comparte con su pueblo. Y es como el reporte de Dios de sus hijos, de su pueblo. Y como cuando estudiamos el pueblo de Dios, y especialmente en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, vemos un pueblo que caminaba con el Señor y después dejaban de caminar con el Señor y después regresaban a caminar con el Señor. Y muchas veces en el pueblo de Israel han tomado la decisión de dejar al Señor, de no caminar con Él, de ir en pos de otros dioses, de ir en pos de otros ídolos. Entonces, a través de algunas palabras proféticas, a través de algunas palabras, el Señor tenía que traer algunas palabras duras y podemos ver estas palabras como advertencia para nosotros, como el pueblo de Dios y entender cuán importante es no dejarlo, cuán importante es no soltarlo, pero son palabras, algunas fuertes palabras que vamos a ver esta noche, empezando aquí en Isaías capítulo 1, empezando en el versículo 2, podemos ir, Isaías capítulo 1, versículo 2, mira lo que dice en Isaías 1, versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, y aquí viene esta palabra de Jehová, y ciertamente viene a través de una visión, si puedes leer el contexto en el versículo 1, viene esta palabra de Jehová, y dice, mira esta palabra, escucha esta palabra, creí hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y eso es algo fuerte también, que Él nos engrandece, Él nos da muchas cosas y muchas veces caminamos en rebeldía y volvemos, y no dejamos de caminar con Él, y vamos por otro camino, como muchos hemos hecho tal vez en un momento de nuestras vidas. Pero mira el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero subraya esa frase, Israel no entiende. Está hablando del pueblo de Dios. Israel no entiende y dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Ese estoy en otro pasaje, pero puedo ir allá también para que esté aquí adelante. Pero espero que pueden subrayar algunas de estas frases en sus Biblias esta noche, pero subraya eso, dice, Israel no entiende. Dice, Israel no entiende. Mira el ejemplo que usa. El buey, el animal de carga, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Está como poniendo un nivel peor que los animales, ¿no? Entonces es fuerte esta palabra. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es como donde hemos empezado esta mañana a continuar hablando sobre el mover de Dios y estar sedientos por el mover de Dios. ¿De qué nos sirve clamar por el mover de Dios? Y Señor, queremos que tú puedes moverte en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta tierra, si no lo conocemos al Señor. Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer quién Él es, tenemos que conocer su carácter, tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Cómo vamos a poder experimentar un mover de Dios si no conocemos a Dios? Tenemos que conocerlo. ¿De qué nos sirve solo clamar por un mover de Dios? Yo no quiero simplemente ver un mover de Dios, yo quiero experimentar un mover de Dios. Yo quiero estar involucrado en el mover de Dios. Yo quiero ser como los valientes de David en 2 de Samuel 23. Que cuando escuchen el deseo del rey, cuando dice, y vamos a estudiar este pasaje en un momento, ¿quién me diere de beber del agua del pozo de Belén? Yo quiero ser como uno de esos valientes que va a romper las filas de los filisteos, que representa la carne, para sacar ese agua del pozo de Belén. Para que Jesús puede empezar el último y gran mover en la tierra. Es lo que estamos clamando, es lo que estamos deseando, no simplemente estar sedientos por verlo mover en nuestras vidas o en nuestras familias o en nuestro trabajo. Queremos verlo moverse en todo el mundo, en cada rincón de la tierra. Dios está levantando un pueblo apasionado, un pueblo que está clamando como la novia, el Espíritu clama, dicen, ven. Quiere que Jesús puede venir, queremos estar donde Él está. No sé, cuando tú lees las noticias, ¿qué piensas tú? Pero cuando yo leo las noticias, dice, ven Señor Jesús, por favor, ven. Lo que más necesitamos en esta tierra es tu imagen y tu carácter, porque personas están haciendo cosas que nunca he imaginado que pueden hacer. Y el hombre en su naturaleza carnal está llegando a su plenitud.
Ven, Señor Jesús. Te necesitamos. Ese es el clamor de esta compañía en los últimos tiempos. Pero qué triste que dice, el pueblo de Dios no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y cuán importante es conocerlo. Y no simplemente conocerlo como Salvador. Si tú has recibido al Señor Jesús, lo conoces como Salvador. Como todos los creyentes que han depositado su fe en el Señor Jesús. Y ya Él es su Salvador. Todos somos uno en Jesús y Él es nuestro Salvador. Pero no simplemente quiere ser nuestro Salvador, quiere ser nuestro Señor. Y Señor significa dueño absoluto. Y es otro nivel. Porque hay cristianos en iglesias en todo el mundo, domingo tras domingo, y Él es su Salvador. Y aunque están diciendo, tú eres mi Señor, no es su Señor. Porque el Señor significa dueño absoluto. Y hay muchos cristianos que están diciendo, ¡ay, mi Señor! Pero ellos todavía quieren ser sus propios dueños. No han extendido sus manos y decir, Espíritu Santo, tú llévame donde tú quieres llevarme. Entonces, podemos conocer a Jesús como Salvador, podemos conocerlo como Señor, nuestro dueño absoluto, y como marido. Si queremos llegar a ser su novia como iglesia, vamos a conocerlo como marido, y ese es el nivel más alto que podemos tener de intimidad con el Señor Jesús. Pero qué triste que su pueblo no tiene entendimiento. Está hablando aquí de conocer al Señor Jesús de una manera íntima. No simplemente ser conocidos, pero realmente tener una verdadera relación con Él, una relación íntima. Esta palabra conocer está hablando de conocer de una manera profunda. Como dice en Génesis cuando Adán y Eva salieron del jardín, y qué es lo que dice la palabra, Adán conoció a su mujer. Creo que estamos entre adultos y saben de lo que significa eso. No era, hola, soy Adán, un gusto, mucho gusto. No, creo que ya, ¿me entiendes? Conoció a su mujer, ¿en qué sentido? No, en esta intimidad. Entonces, para traer más fruto a la tierra, ¿no? Y los hijos y todas esas cosas. Es algo profundo, es algo íntimo. Y eso es lo que Jesús desea con nosotros. Él quiere tener esta relación. Y entonces, estaba diciendo esta mañana, yo sé que yo puedo dar más. Y yo sé que cada uno de nosotros, si realmente podemos ser honestos, podemos dar algunos minutos más al Señor cada día. Podemos pasar un poco más de tiempo en su palabra. Yo sé que yo puedo dar más. Estaba diciendo en la clase en la mañana, el Señor me habló este fin de semana con 2 instrucciones, 2 cosas que yo puedo hacer para darle más. De mi vida, de mi tiempo. Y quiero ser fiel para caminar en eso. Entonces, yo oro para que el Espíritu Santo te hable y te muestre también qué es lo que tú puedes dar más. Tal vez el Señor dice, ¿sabe esos 10 minutos donde normalmente estás haciendo eso, antes de ir y hacer eso, y antes de correr y hacer eso, y eso. Yo quiero esos 10 minutos cada día. No sé lo que el Espíritu Santo te va a pedir, pero yo sé que podemos dar más. Tal vez, ¿sabes qué? Pon tu alarma en 15, media hora antes y dame esta media hora cada mañana. No sé, vete de mí, Satanás. No es el Señor, no es la voz del Señor, ese es el enemigo hablando. No es así, reaccionamos, no. Pero todo podemos sacrificar un poco más para el Señor. Pero, entonces, cuán importante es conocerlo. He tomado toda la clase en la mañana de hablar de eso. Y ojo, no es simplemente conocimiento, no es simplemente tener notas en un cuaderno, no es simplemente venir a una clase de una escuela bíblica o escuchar una prédica. Podemos llenar nuestras cabezas con conocimiento, pero la clave es, con toda la reserva de la palabra y conocimiento que tenemos, si estamos caminando en este conocimiento o no, si estamos aplicando este conocimiento a nuestras vidas o no, o es simplemente conocimiento. Porque se convierte en sabiduría cuando decidimos aplicar el conocimiento a nuestra situación y circunstancia. Entonces, estamos en un proceso de conocerlo íntimamente. Cuando recibimos al Señor Jesús es la puerta de entrada. Y lo conocemos como Salvador, pero es tiempo de seguir creciendo y conociéndolo más, ¿no? Entonces, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Vamos a escuchar algunos otros pasajes y palabras del Señor. Vamos a otro pasaje aquí, Jeremías 4:22. Toma nota de este pasaje.
Estamos hablando sobre sediento por un mover de Dios y del llamado que todos tenemos como creyentes de conocerlo íntimamente. Jeremías 4, versículo 22. Vamos a ir. Isaías y después Jeremías. Jeremías 4, 22. Escucha lo que la palabra de Dios dice. ¿Has leído esos pasajes? Okay. Porque mi pueblo es necio. Bueno, gracias, Señor. Les advertí, ¿no? Son palabras un poco fuertes. Es un padre que ama a sus hijos y realmente quiere lo mejor para ellos, pero hijos rebeldes, hijos que han dejado. Eso es lo que Israel hacía vez tras vez tras vez. Tú estudias toda la historia del pueblo de Israel y vas a ver, y se levantó este rey y caminó en los caminos del Señor y destruyó todos los lugares altos que han edificado otros dioses. Amén. Y después, y viene después su hijo, se levanta ese otro rey y no caminaba con el Señor, ¿no? Entonces era una historia de Israel. Y hay algunos reyes buenos que estaban ahí y muchos reyes que han ido en pos de otros dioses. Entonces, palabras muy fuertes que el Señor tiene que hablar a su pueblo. Pero ¿cuántas veces, tal vez no en lo natural, pero en nuestro corazón hemos ido en pos de otro Dios? En nuestro corazón yo he dado al lugar a un ídolo, a otro Dios. Yo he ido por mi propio camino. Yo he edificado un lugar alto aquí en mi corazón. Estaba yo adorando a otra cosa y no al Señor, no dando el lugar al Señor Jesús, ¿no? Entonces, tenemos que darle el lugar, el trono de nuestro corazón. Entonces, mira lo que dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Mira eso, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué fuerte, ¿no? Entonces, esta palabra, tengo la definición de la palabra ignorantes. ¿Sabe lo que significa? Significa tontos. Alguien insensato y necio, ¿no? Entonces, está hablando aquí fuerte a su pueblo. Y dice, no me conocieron. Entonces la pregunta es, ¿cuánto conocemos del Señor? ¿Y en cuánto de su palabra estamos caminando? Yo no quiero escuchar esas palabras de Jesús un día que, bueno, gracias por todas esas cosas que has hecho. Gracias por hacer eso. Gracias por hacer eso. Gracias por ir a este lugar. Pero no te conozco. Eso es lo que sucede. Personas que trataban de decir al Señor, mira, hemos hecho todas esas cosas en tu nombre. Y escuchen de Jesús, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque se trata de una relación personal. Y yo quiero conocerlo íntimamente. Y dice, no me conocieron. Mi pueblo es necio. No me conocieron. Cuando tenemos este conocimiento de Él, hay sabiduría. Dios se va a mover. Cuando hablamos de un mover de Dios, Dios se va a mover en un lugar donde hay un pueblo que lo conoce. Sabes que no te puedo explicar, pero hay una autoridad que viene a través de esta palabra. Hay una autoridad que va a venir sobre tu vida cuando tú das tu vida a esta palabra. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, cuando tú entregas tu vida a la palabra de Dios, simplemente sucede. Cuando somos fieles para recibir la palabra y caminar en la palabra, vas a crecer en autoridad, porque la palabra tiene autoridad. Como les he dicho muchas veces, la iglesia en general no tiene autoridad porque decimos que somos la iglesia. La iglesia tiene autoridad cuando caminamos en la palabra. Y cuando la iglesia deja de caminar en la palabra, va a perder su autoridad. Tal vez no te das cuenta, pero viniendo las clases y mes tras mes, y una vez más no estás perdiendo tu tiempo, no es en vano lo que estás haciendo. Estás creciendo en autoridad en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Entonces, Él se va a mover en un lugar donde hay conocimiento, ciertamente las personas tienen conocimiento de Él, y donde aman la palabra de Dios. Vamos a ver este otro pasaje. Vamos a Mateo 7. Vamos a ver algunos otros pasajes esta noche en esta lección. Pero Mateo 7, empezando en el versículo 21.
Mateo 7:21. Mira lo que dice, versículo 21, en Mateo 7, si ya están allí. Y esa es la verdad, la pura verdad. Y eso es lo que Jesús dice, por si acaso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Subraya eso, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y le pregunto, ¿cómo podemos hacer su voluntad si no conocemos su voluntad? Si no lo conocemos, si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas? ¿Cómo puedo hacer la voluntad del Padre si no tengo conocimiento del Padre? Y recibo ese conocimiento a través de la palabra de Dios. Bueno, tú puedes simplemente escuchar prédicas, escuchar a otras personas y compartir las mismas cosas si tú quieres, ¿no? Pero lo que es más poderoso es todo lo que tú recibes, cualquier prédica, cualquier mensaje. Si tú vas a la palabra de Dios y tú confirmes lo que has escuchado, y tú puedes ver un principio con tus propios ojos, cuando te paras para compartir, tiene poder. Porque tú has visto este principio con tus propios ojos. No es simplemente algo que has escuchado, has recibido y estás simplemente repitiendo lo mismo. Muchos cristianos pueden hacer eso. Muchos cristianos te pueden decir lo que ellos creen. Muchos cristianos pueden repetir lo que han escuchado en una prédica o una enseñanza. Pero no tantos pueden llevarte en la palabra de Dios y mostrarte por qué creen lo que creen. Y eso es lo que queremos ser capaces de hacer. Eso es lo que verdaderos discípulos pueden hacer. No simplemente compartir lo que creo, pero quiero llevarte la palabra y mostrarte por qué creo lo que creo. Y cuando tú puedes ver un principio con tus propios ojos, escudriñando cada día. Y aquí es donde encontramos este conocimiento del Padre, ¿no? Entonces déjame solo leer el resto de este pasaje. Seguimos leyendo, estamos en Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escuche eso, mire eso, ¿no profetizamos en tu nombre? Puedes profetizar si tú quieres. Y en tu nombre echamos fuera demonios en la autoridad y el nombre del Señor Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y versículo 23, entonces les declararé, subraya, nunca os conocí. Apartaos de mí, y mire esta frase, hacedores de maldad. Pero Jesús, ¿qué? Jesús. Estás hablando de personas que han profetizado. Estás hablando de personas que han echado fuera demonios. Estás hablando de personas que han visto milagros o tú has hecho un milagro a través de ellos. Y después dices, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, ¿cómo habla Jesús y compara con lo que el Padre está diciendo al pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, como estamos viendo en ese otro pasaje, como está aquí todavía. Mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos. Sabios, sí, pero sabios para hacer el mal. Pero el hacer el bien no supieron, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la voluntad del Padre para nuestras vidas. Pero qué fuerte lo que Jesús está diciendo. Nunca os conocí. Tienes que subrayar eso porque yo no quiero simplemente conocer, como les dije muchas veces, los milagros de Dios, las obras de Dios. Yo quiero conocer el Dios de los milagros. Yo quiero conocer personalmente al Dios que está haciendo los milagros. Creo que puedes estar de acuerdo conmigo que estudiando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento podemos entender que milagros no nos mantienen en el camino. Hermoso, glorioso, Dios hace milagros, Él es el Dios de los milagros. Gloria a Dios. Pero mire el ejemplo del pueblo. Yo nunca he visto semejante milagros. Yo nunca he visto un mar abrirse. Como les dije, he intentado hacerlo en mi tina, en la casa, y no se abre.
aparte, no, chiste, no, nunca he intentado eso. Pero yo nunca he visto un mar abrirse. ¿Has visto los milagros? Lo que ellos han visto, maná cayendo cada mañana, hay una provisión sobrenatural, agua saliendo de una roca, toda la provisión, una nube de gloria, una columna de fuego guiándote en el desierto. Son cosas fuertes, la presencia y la gloria de Dios sobre el tabernáculo. Déjame simplemente mostrarles eso, mientras estoy hablando de eso. Tengo que hacer mencionar eso, que podemos confirmar eso. Los milagros no nos mantienen en el camino. Son hermosos y gloriosos, pero una relación personal cada día, teniendo sed y hambre cada día, te va a mantener en el camino. Buscando una relación constante con el Señor. Simplemente déjame darte esta referencia aquí. Tú puedes leer, ¿no? El contexto, leer la historia, pero me imagino que conoces cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y llegan al Mar Rojo y este tremendo milagro que Dios hace y se abre el mar y ellos pasan a través del mar y después los egipcios entran y vuelven las aguas y mueren los egipcios y hay una gran victoria, ¿no? Y gran milagro. Y en Éxodo 15 tú puedes leer, hay un cántico de Moisés. Dice, entonces cantó Moisés. Moisés cantó también. ¿Qué tal? ¿Sabían? Cantó Moisés también. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. En Éxodo 15 puedes ver este cántico. Creo que hemos cantado un poco de eso el día domingo en la iglesia. Justo este domingo no sé si aquí hemos cantado esta canción antes, pero cantaré al Señor por siempre. Está hablando de este pasaje. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar. Es lo que estamos cantando y eso es parte, como este cántico. Gran victoria, gran milagro, están alabando y adorando. Amén, gloria a Dios, todo está bien. Mira lo que sucede después. Todo hermoso, victoria. Pero mira lo que dice en el versículo 22. Entonces hay alabanza, adoración, gran milagro. Pero Éxodo 15, 22, gracias, Manuel. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, del lugar de victoria, del lugar de milagro. Salieron al desierto del Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, Y llegaron a Marra, y no pudieron beber las aguas de Marra, porque eran amargas. Por eso le pusieron nombre de Marra. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. 3 días después. Gran milagro, gran victoria, pero después no hay agua y están en el desierto y empiezan a hablar contra el liderazgo y empiezan a hablar contra Dios y decir, ¿no era mejor estar en Egipto? ¿No era mejor morir allá en vez de morir aquí en el desierto? Pero el milagro, ¿has visto? ¿Tienes duda todavía que Dios puede proveer agua? ¿Tienes duda que Él puede proveer comida? Si has visto semejante milagro, ¿te das cuenta como las personas y nosotros hermosos milagros y creemos en los milagros, pero a veces olvidamos lo que Dios hace? Amén. Entonces yo quiero conocer no simplemente las obras, no simplemente los milagros, yo quiero conocer el Dios de los milagros. Y dice la palabra, estas señales y prodigios van a seguir a los que creen. En vez de como lo que vemos en muchos lugares en el cuerpo de Cristo hoy en día, personas buscando milagros, de conferencia en conferencia, noche de milagros, otra noche de milagros, señales por allá, vamos, el profeta va a venir, vamos, no, entonces están corriendo de un lado, buscando milagros, prodigios, señales, pero si simplemente caminamos en esos principios, dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Entonces yo creo que necesitamos que buscar una relación personal cada día, tener sed y hambre cada día. Una vez más, que el Espíritu Santo te hable en esos días y te muestre claramente lo que tú puedes darle. Más de lo que tú le estás dando. Ya me ha mostrado y tengo que ser fiel porque yo sé que puedo darle más. Entonces yo estoy orando también para que Él te hable a ti.
y mostrarte qué puedes dar. Tal vez es 5 minutos más, no sé, tal vez es levantarte un poco antes, tal vez es este momento, no sé, tal vez es un capítulo más cada día o en este momento, no sé, porque cada persona tiene situación y trabajo diferente, pero yo sé que todos podemos dar más. Entonces les animo a estar escuchando la voz del Espíritu Santo en esos días, porque eso es parte de tener sed y hambre, de darle más de nuestro tiempo a su palabra, darle más tiempo a su presencia. Amén. Entonces queremos a través de la palabra conocer la verdad del Señor. Entonces una vez más, cuando Jesús dice aquí en Mateo 7, en tu nombre, voy a cerrar esta paréntesis ahora de los milagros, ¿no? Pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos tener, como dice aquí lo que nos está mostrando, la manifestación de señales y milagros sin conocerlo íntimamente. Porque nos damos cuenta a veces de que los milagros dependen de qué, muchas veces de la fe de la persona, de nuestra fe, del nivel de fe. Tal vez no necesariamente del nivel de conocimiento que tenemos del Señor, pero nivel de fe que tenemos. Y Él se manifiesta con milagros y señales y prodigios. Entonces, pero hay otra cosa que es conocerlo íntimamente. Está diciendo, bueno, qué bueno que han profetizado, han orado, han echado fuera demonios, han hecho milagros, pero no les conozco personalmente. Entonces yo nunca simplemente quiero estar tan ocupado en hacer las cosas que olvido conocerlo. Pero Jesús dice, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces, queremos ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Y no es simplemente llenarnos de conocimiento. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores de la palabra. Déjame terminar de leer este pasaje en Mateo 7, porque es precioso. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Leemos los últimos pasajes. Cualquiera pues que me oye estas palabras, subraya, y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, esa es la clave, subraya eso. Un hacedor de la palabra, ¿cuál es el resultado en su vida? De alguien que está haciendo la palabra de Dios. Le compararé a un hombre prudente. ¿Quieres ser prudente? ¿Quieres un hombre o una mujer prudente? Necesitas ser hacedor de la palabra de Dios. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué representa esta casa? Su vida. Y está edificando su casa o su vida sobre la roca. ¿Qué es la roca? Jesús es la roca. Su palabra es la roca. Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Sabes lo que eso me muestra? Aún como cristianos vamos a pasar por momentos difíciles. Nadie en un momento nos dice, si tú asistes a la iglesia, todo va a estar bien en tu vida. Si tú decides caminar con Jesús, ningún otro problema. Todo va a estar así chalinga. Todo va a estar allí color de rosas. Nunca vas a tener ningún problema. No nos promete eso la palabra de Dios. Dice que vamos a pasar por momentos. Es más, Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos eso en este mismo pasaje. Vienen ríos, vienen vientos, viene una tormenta, pero subraya, no cayó. No cayó. ¿Cuántos cristianos? Y eso aprendemos en la parábola del sembrador. ¿Cuántos cristianos estamos bien hasta que vienen esos ríos y vientos y tempestades y problemas y caemos y tropezamos? Y no podemos aguantar y soportar. Entonces, con un fundamento en la palabra y siendo un hacedor de la palabra, cuando vienen los momentos difíciles, no si es que, cuando vienen, tu casa o tu vida no va a caer. Y mira lo que sucede después, porque podemos ser hombres y mujeres prudentes. Y después, dice, no cayó porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, subraya eso también, y no las hace.
Le compararé a un hombre insensato. Recuerda lo que Dios está hablando. Mi pueblo es necio. Hijos ignorantes y no son entendidos. Eso me hace entender que no estaban caminando en la palabra. No estaban caminando en los mandamientos. No estaban caminando en todas las palabras y las instrucciones que Dios les había dado. Porque aquí muestra Jesús que si no estamos haciendo la palabra, somos como personas insensatas. Y tenemos nuestra casa, dice, edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. No queremos edificar nuestras vidas en la arena, ¿no? Entonces queremos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Jesús, sobre su palabra. Las mismas cosas vienen a cada una de esas vidas, pero dice, edificó su casa sobre la arena, versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, cayó, porque era simplemente oidor de la palabra. Asistía a la iglesia, asistía domingo tras domingo, pero solo escuchaba. No hacía la palabra. Y cuando vino la tribulación, ¿dónde está? Cayó, tropezó. ¿Por qué? No tenía su vida fundada sobre la roca que es Jesús y su palabra. Amén. Entonces, fue grande su ruina. Me encantan esos últimos dos versículos en este capítulo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y subraya este versículo 29 porque es muy importante. ¿Por qué? Porque les enseñaba con quien tiene autoridad. Subraya eso. ¿Qué es lo que Jesús tiene? Autoridad. No simplemente poder, pero autoridad. Enseñaba como quien tiene autoridad. Y me encanta esta última frase. Y no como los escribas. ¿Te das cuenta? Esta última frase, básicamente, ¿qué nos está diciendo? No hay autoridad. No había autoridad en los escribas. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos de los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Diciendo una cosa y haciendo otra cosa. No estaba caminando en lo que estaban diciendo. Si tú no estás caminando en lo que estás predicando, esa es receta para falta de autoridad. Porque lo que les estaba diciendo, ¿qué es lo que tiene la autoridad? La palabra tiene autoridad. Y cuando caminamos en la palabra de Dios, hay autoridad. Y vas a crecer en autoridad. No te das cuenta. Pero cuando amas la presencia y cuando amas la palabra de Dios. Y es un viaje y hay que crecer más. Todos podemos crecer y tener más autoridad. Yo puedo tener más autoridad espiritual ahora de lo que yo tenía 9 años antes. Pero hay mucha que falta todavía. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo en autoridad. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Vemos este pasaje en Lucas 13. En Lucas 13, 24 a 30. Vamos a Lucas capítulo 13 y empezamos en el versículo 24. Lucas 13, 24. Estamos viendo algunas palabras que Dios está hablando a su pueblo, lo que Jesús está hablando al pueblo y la necesidad y la importancia de conocerlo. Podemos clamar todo el día por un mover de Dios, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer el Dios que se va a mover en medio de nosotros. Amén. Tenemos que conocerlo personalmente. Mire este pasaje, Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Tú puedes subrayar eso, conectar eso con Mateo 7, 14. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Amén. Esforzaos. Hay una puerta angosta que nos lleva a la vida, como dice Mateo 7, 14. Entonces, camino angosto. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá,
Y subraya eso, no sé de dónde sois. Ese es fuerte, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice de algunas de las mismas cosas, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros que serán postreros. Pero qué fuerte las palabras aquí del Señor, que personas que han hecho cosas tal vez en su nombre, pero no hay la relación, no hay la intimidad. Y otra vez Jesús dice, bueno, y hemos delante de tu presencia, estábamos en tu presencia, hemos comido, hemos bebido, no, tú enseñaste en nuestras plazas, tenían un cierto conocimiento de Jesús, pero no es simplemente conocerlo como un conocido, simple conocido, como tengo muchos conocidos ahí en Facebook. ¿Cuántos amigos tienes? Yo tengo como 700, pero no son todos mis amigos. Conocí, este quiere ser tu amigo, ya, está bien, ya, otro amigo. Porque se trata de cantidad de amigos, no tengo que mostrar en las redes sociales que tengo muchos amigos, ¿no? Pero ¿cuántos de nuestros amigos en Facebook realmente son nuestros amigos? Debe ser un grupo más pequeño, ¿no? Que realmente son nuestros amigos. Muchos conocidos. Pero hay una diferencia en un conocido y un amigo. Un amigo, cuando es un verdadero amigo, yo tengo algunos amigos que en mi vida que realmente son verdaderos amigos y me pueden mirar a los ojos y decirme esas cosas a veces que no quiero decir, que no quiero escuchar. Es que solo un amigo a veces te puede decir. Un amigo que te conoce, un conocido tal vez no podría decirte eso, pero un amigo podría decirte eso. ¿Y cuántos cristianos simplemente ven a Jesús como conocido? Pero muchos cristianos tienes que entender en todo el mundo, cada domingo, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok, chao, nos vemos el próximo domingo, conocido. Él quiere una relación más profunda y está tratando de enseñarnos en este pasaje. Aún tú puedes hacer cosas en su reino, tú puedes incluso estar en el ministerio, tú puedes ministrar a otros, puedes orar por los enfermos, puedes echar fuera demonios, pero dice, no os conocí, apartaos de mí. Entonces, no es simplemente conocerlo, es conocerlo íntimamente. Entonces, hay otro nivel de conocerlo. Toma nota también en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 a 13. Toma nota de eso, 1 a 13. Y enseñamos en una prédica, también hemos enseñado varias veces este pasaje, pero las 10 vírgenes en Mateo 25. Y hemos visto en este pasaje, porque hay una puerta que cierra al final de este pasaje para tratar de demostrar y mostrar que esta puerta no es la puerta al cielo, es otra puerta, es una puerta que nos lleva a un nivel más profundo en nuestra intimidad y relación con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el primer versículo dice, el reino de los cielos es semejante a, y empieza a hablar de esas 10 vírgenes que están dentro del reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de los creyentes. Entonces hay otra puerta, hay otra intimidad, hay otro nivel que queremos alcanzar, el pueblo de Dios, y todo eso vemos en el manual del remanente, de las recompensas del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que tenemos. No es simplemente ir al cielo, no es simplemente tener nuestra salvación inicial, es conocerlo íntimamente y ser una novia gloriosa, sin mancha, una novia santa, una novia pura. Amén. Entonces, hay todas esas cosas que aprendemos en este pasaje, pero en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, igual las lámparas representan sus vidas, como la casa, en Mateo 7 representaba nuestra vida, la lámpara representa nuestra vida, y queremos llenar nuestra lámpara, nuestra vida con aceite, queremos prepararnos. En Apocalipsis 19:7, hablando de la novia, la esposa de Jesús, dice, su novia o su esposa, dice, se ha preparado. Y está hablando de preparar su lámpara con aceite.
Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas tomaron consigo aceite, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, ¿no? Entonces, pero una vez más dentro del reino de los cielos. Y creo que cuando vemos lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en general, tienes que entender que hay personas que son creyentes que simplemente no se están preparando. No hay una verdadera pasión por el Señor. No hay una verdadera sed y hambre. Han recibido al Señor Jesús en su corazón, pero falta algo todavía. No hay una verdadera preparación en su vida. Y de eso está hablando, aún dentro de los mismos cristianos. Algunos que se están preparando y otros que están felices y conformes en el nivel de la relación que tienen con el Señor Jesús. No podemos estar satisfechos. No podemos descansar hasta despertarnos y tener la imagen de Jesús en todas nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. Y falta mucho, tenemos que seguir luchando cada día. Amén. Entonces, es lo que vemos en este pasaje. Entonces, solo como referencia, pero déjame saltar al versículo 11. Tú puedes leer todo el contexto. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y aquí está otra vez. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuántas pasajes, cuántas veces hemos visto personas diciendo, Señor, pero yo he hecho eso. Señor, dueño absoluto, yo he hecho eso. En tu nombre hemos hecho esas cosas. Hemos comido, hemos bebido en tu presencia. Enseñaste en nuestras plazas y otra vez, no os conozco. No os conozco, porque no es simplemente lo que hacemos. Es la relación íntima. Es conocerlo personalmente. No simplemente las obras. Sabes que la palabra dice que Moisés conoció los caminos de Dios. Y el pueblo de Israel, sus obras o sus actos, han podido ver lo que Dios ha hecho, pero muchos no han conocido personalmente el Dios que hizo todas esas cosas. Yo quiero conocerlo íntimamente. Yo quiero conocerlo personalmente. El Señor me está haciendo un recuerdo una vez más que lo que es más importante en cualquier reunión, en cualquier clase, en cualquier servicio, es que su presencia esté. Él es el invitado más importante. Porque si tú no estás ahí, ¿qué estamos haciendo? No nos saques de este lugar, sin tu presencia. Su presencia, su gloria tiene que ser todo para nosotros. Y el deseo de conocerlo íntimamente. Eso es lo que es triste. Es que estamos como un ejército en el camino por el esfuerzo y el sacrificio que Dios demanda y requiere de nosotros. Muchas veces los soldados caen. Porque implica un sacrificio, un esfuerzo en esta carrera. Amén. Entonces,